Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de los 10 países latinoamericanos que enfrentan el riesgo de desaparecer del mapa mundial para 2025. Desaparecer en este contexto no significa que los países dejarán de existir literalmente, sino que se están acercando rápidamente a un punto de condiciones económicas, políticas y sociales insostenibles, que podrían tener graves consecuencias para su identidad y soberanía nacionales. Profundicemos en el corazón de esta crisis, examinando múltiples ángulos y tratando de comprender lo que depara el futuro para estas naciones. Para empezar, no podemos ignorar el impacto de la actual pandemia de COVID-19. Teniendo en cuenta que América Latina ha sido una de las regiones más afectadas a nivel mundial, muchos países están experimentando desafíos económicos aún más importantes. Las tasas de inflación se están disparando, los niveles de desempleo están aumentando, y el crecimiento del PIB está prácticamente estancado en la mayoría de los países. Esta perturbación económica combinada ha puesto a varios países latinoamericanos en riesgo de sufrir un grave colapso económico, amenazando con acabar con sus infraestructuras económicas e instituciones públicas existentes. Venezuela, para empezar, alguna vez fue una nación rica que se enfrenta a una grave crisis política y económica. El país, dotado de vastas reservas de petróleo, ahora lucha contra la hiperinflación, un sistema de salud en colapso y una infraestructura en ruinas. La inestabilidad política, combinada con las sanciones internacionales, ha llevado a una situación en la que las necesidades básicas están fuera del alcance de una enorme proporción de la población. La historia de Belice y Surinam no es diferente. Ambos países están experimentando una caída económica, principalmente debido a la disminución de los ingresos provenientes de sus principales productos de exportación, pescado, camarones y petróleo crudo para Belice, y oro y petróleo para Surinam. El agotamiento de estos recursos, junto con los beneficios cada vez menores del turismo, impedirá significativamente su capacidad para recuperarse de la actual crisis financiera. Bolivia se enfrenta a la inestabilidad política y al creciente descontento entre su población indígena, lo que provoca frecuentes protestas y disturbios civiles. El incierto panorama político ha hecho que el escenario sea desfavorable para las inversiones extranjeras, provocando intervenciones gubernamentales que han contribuido a su deterioro económico. Jamaica está lidiando con una elevada carga de deuda y un acceso limitado a la financiación, lo que obstruye las perspectivas de desarrollo del país. Si bien la nación ha mostrado signos de mejora en los últimos años, la crisis global amenaza con deshacer cualquier progreso logrado, lo que podría devolverla a la agitación económica. Paraguay también enfrenta un futuro incierto. El inadecuado sistema de salud está bajo una inmensa presión debido al aumento de los casos de COVID-19, mientras la economía se tambalea por la disminución de la demanda de exportación de sus destacados productos agrícolas como la soja y la carne vacuna. Ecuador ha estado plagado de la rápida aceleración de su deuda pública, combinada con una contracción significativa de su economía. Presenta una situación fiscal crítica que requiere ajustes estructurales sustanciales, lo que traerá dificultades a la gente común. La grave inestabilidad política y la pobreza crónica de Haití se han visto agravadas por el devastador terremoto de 2010. A pesar de la amplia ayuda internacional, los daños causados por el terremoto siguen sin abordarse en gran medida, y el país aún no se ha recuperado por completo. Su malestar político y su economía menguante lo colocan entre las naciones en riesgo de desaparecer. Panamá, aunque alguna vez fue anunciada por su sólida economía y sus ambiciosas agendas económicas, se ha visto afectada por una repentina crisis causada por la pandemia mundial. Su condición de centro financiero global enfrenta incertidumbres a medida que las corporaciones internacionales reevalúan sus operaciones globales y estrategias económicas después de COVID. Finalmente, nos trasladamos a Argentina, un país con un rico patrimonio cultural y una historia de volatilidad económica. La pandemia no ha hecho más que exacerbar su ya frágil situación económica, lo que ha provocado niveles crecientes de pobreza, inflación y desempleo. Estos 10 países latinoamericanos se encuentran en una encrucijada y su futuro está precipitadamente en juego. Los problemas que enfrentan pueden parecer insuperables, pero es importante recordar que también brindan oportunidades de cambio, crecimiento y progreso. A medida que nos aventuramos en los capítulos incalculables de su futuro, es fundamental subrayar la necesidad de una acción inmediata, decisiva y sostenible tanto a nivel nacional como global para evitar esta sombría predicción de desaparición para 2025. En el centro de los desafíos de estos países se encuentra la inestabilidad económica. Las persistentes tasas de inflación, el aumento del desempleo y la disminución del crecimiento del PIB son síntomas de problemas sistémicos más amplios que deben abordarse con urgencia. La solución no reside únicamente en el alivio económico inmediato, sino en estrategias económicas dirigidas a largo plazo y adaptadas a las necesidades únicas de cada país.
Otro punto fundamental a considerar son los recursos naturales de estos países, que históricamente han sido la columna vertebral de sus economías. Sin embargo, la dependencia excesiva de estos recursos como pilar de sus actividades económicas está demostrando actuar como una bomba de tiempo, preparando el terreno para un posible agotamiento de los recursos y degradación ambiental. La inestabilidad política y la incertidumbre resultante también sirven como importantes elementos disuasorios para la inversión extranjera y el crecimiento económico. Las protestas generalizadas, los disturbios civiles, los cambios gubernamentales y la democracia limitada en la región afectan profundamente la estabilidad económica y las perspectivas futuras de estos países. El bienestar social y la infraestructura también necesitan atención inmediata. La pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias de los sistemas de salud, y la creciente amenaza del cambio climático subraya la urgente necesidad de un desarrollo de infraestructura sostenible. También está la cuestión apremiante de la considerable deuda pública con la que están lidiando estas naciones. La carga financiera impuesta por el déficit fiscal y la deuda pública los hace aún más vulnerables al colapso económico. Plantea una amenaza significativa a su capacidad para invertir en crecimiento sostenible y cumplir con los requisitos internos, exacerbando aún más sus dificultades económicas. Las crisis actuales expuestas por la pandemia requieren un cambio de paradigma en la forma en que estos países trazan su rumbo. Las iniciativas multilaterales y la cooperación sur-sur para construir economías resilientes y sostenibles son ahora más vitales que nunca. A nivel regional, una colaboración e integración económicas más estrechas podrían desbloquear varias oportunidades de crecimiento y estabilizar las integrales económicas. La Comunidad del Caribe, la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur son vías exploratorias, pero se necesita un apoyo político más fuerte y una conducta económica más profunda. A pesar de los desafíos, también existe un enorme potencial que Latam tiene para ofrecer. La ubicación estratégica, el acceso a diversos recursos naturales, una creciente población joven con una creciente adopción digital, y el progreso en varios indicadores de desarrollo sugieren que la región tiene el semillero de un futuro floreciente. El mundo no puede permitirse el lujo de ver a estos países desaparecer. La comunidad global debe dar un paso al frente, brindando un mejor acceso a recursos financieros y asistencia técnica, aliviando la carga de la deuda, y garantizando que estas naciones no se queden atrás en el camino hacia la recuperación global después de la COVID. Todo esto apunta a una necesidad imperiosa de centrarse en el desarrollo de modelos de crecimiento sostenibles e inclusivos. Los países necesitan liberarse de las cadenas de la excesiva dependencia de ciertos sectores, y buscar nuevas oportunidades de crecimiento en un panorama económico global que cambia rápidamente. A nivel nacional, estos países deben fomentar la participación y el espíritu empresarial del sector privado. Deberían crear entornos regulatorios favorables e invertir en capital humano para impulsar la innovación, la diversificación económica y la creación de empleo. Al mismo tiempo, deben priorizar la inversión en su gente, centrándose en la atención sanitaria y la educación, los instrumentos más críticos del desarrollo humano y la creación de riqueza. Los jóvenes, nativos digitales por nacimiento, podrían ser nuestra mayor esperanza, pero solo si nos aseguramos de que reciban las herramientas y los medios necesarios para tener éxito. Las reformas estructurales adaptables, destinadas a reducir la burocracia, podrían ser cruciales para mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones estatales. La transparencia y la buena gobernanza, importantes para mantener el equilibrio social, necesitan aquí todo el impulso. Por último, la sostenibilidad ambiental es una cuestión que estos países no pueden permitirse el lujo de ignorar. Como algunas de las naciones más vulnerables al cambio climático, un compromiso tangible con la preservación del medio ambiente y la lucha contra la deforestación ilegal también podría conducir al acceso a fondos internacionales respetuosos con el medio ambiente. Considerándolo todo, si bien el camino puede ser difícil, estos no son desafíos insuperables. Lo que se necesita es un compromiso inquebrantable, una responsabilidad compartida y, por supuesto, tiempo para que los planes se materialicen, y tiempo para que se muestren los resultados. A medida que nos preparamos para afrontar el futuro de frente, una sensación de esperanza y resiliencia es quizás más crítica que cualquier medida política. Aquí no estamos hablando solo de importancia numérica, sino de la terrible tragedia humana de millones de personas que sufrirían como consecuencia de la desaparición de estos países. Lo que está en juego es su futuro y sus vidas deben reconstruirse desde cero. Dicen que la crisis también es un catalizador del cambio. Estos tiempos tumultuosos, aunque sombríos, podrían servir como una llamada de atención para que estas naciones reconstruyan sus economías, instituciones y comunidades mejor, más fuertes y más resilientes que nunca. Si bien el camino puede parecer largo y desalentador, también es el único camino a seguir. A medida que nos acercamos al final de nuestra inmersión profunda,
Es fácil sentirnos abrumados por la escala, la profundidad y las complejidades de los desafíos. Sin embargo, es importante recordar que incluso la noche más oscura terminará, trayendo el tan esperado amanecer. Los desafíos que enfrentan estos países latinoamericanos no son suyos para soportarlos solos. La comunidad internacional, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel que desempeñar, un papel que contribuir. Porque en última instancia, cuando una parte del mundo sufre, todos sufrimos, cuando una parte del mundo prospera, todos prosperamos. Desaparecer no tiene por qué ser su destino. Guiados por las lecciones del pasado y los sueños del futuro, estos países pueden cambiar el rumbo y recuperar su lugar en el escenario global. No será un viaje fácil. Habrá reveses y desafíos. Pero con determinación, resiliencia y solidaridad, es un viaje que pueden emprender y un futuro que pueden construir. El horizonte de 2025 se acerca rápidamente. La pregunta es, ¿marcará el principio del fin? ¿O será el amanecer de una nueva era, llena de esperanza, redención y crecimiento? La respuesta está en las acciones y elecciones no solo de estas naciones sino de todos los que compartimos este mundo con ellas. Aquí es donde concluimos nuestra exploración, no solo del fin potencial sino, más importante aún, de los posibles comienzos. Las soluciones no son sueños lejanos, sino realidades fundamentadas, que nos hacen señas para comenzar, o debería decir, continuar este viaje hacia un mundo más inclusivo, sostenible y resiliente.